Puedes abrir tu Biblia en Mateo 28. Vamos a leer un par de escrituras. Versículo 17. Cuando lo vieron, esto pasó después de que Él resucitó, cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Es como un servicio de iglesia promedio. Verso 18. Me van a hacer trabajar duro, ¿verdad? Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por favor, aprende a reconocer cuando el cielo y la tierra se mencionan en la misma frase, porque siempre se pretendió que hubiera una semejanza, una similitud, una influencia. Se supone que no deben estar en oposición entre sí, sino que uno influye en el otro, y así es como se ha diseñado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Te recuerdo Mateo capítulo 10, Jesús les mandó a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Nunca fue la intención que esto parara. El ministerio de milagros nunca tuvo la intención de tomar un descanso. Siempre tuvo la intención de ser el corazón y el alma del Evangelio. Y es responsabilidad de todos los que siguen a Jesús aprenderlo e impartirlo. La forma en que hacemos las cosas en el reino es enseñando, modelando y empoderando. Enseñamos, modelamos y empoderamos. Si se trata de la sanidad, profecía o discipulado, cualquier cosa que hacemos, enseñamos, tiene que ser declarado. Número 2, tiene que ser modelado, tienes que dar la ilustración. Y número 3, tienes que darle a la gente la oportunidad de hacerlo. Enseñas, modelas y empoderas. Hechos capítulo 1 nos lleva al segundo pasaje que quiero leer para comenzar el mensaje de esta mañana. Hechos capítulo 1, comenzando con el versículo 14, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, habéis oído, porque Juan bautizó verdaderamente con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿resucitarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto o fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema del poder y la autoridad no es como si estás comprando un auto que tiene accesorios disponibles. El poder y la autoridad son el motor del automóvil. No tienes un auto sin ellos. Y el Evangelio, la esencia del Evangelio literalmente se carga, se ilustra, se demuestra, se imparte a las personas porque hay autoridad y hay poder. Lo que notas en el pasaje de Mateo es que la autoridad tenía el propósito de discipular a las naciones. El poder tiene el propósito de transformar las naciones. Existe una diferencia. El discipulado tiene una dirección. Chris Vallotton acaba de regresar del desayuno de oración presidencial de Washington. Y uno de los oradores de este año, creo que el orador principal del desayuno en sí, fue el presidente de Ruanda. Ruanda está pasando por una de las reformas más extraordinarias en toda su historia.
Desde que él heredó esta posición hace algunos años, pasó de tener 1 millón de personas asesinadas inocentemente en estas cosas horribles que estaban sucediendo en las guerras tribales, etcétera, a solo en unos meses ir a un lugar donde comenzó la reconciliación, aprendieron a caminar en el perdón y ahora están construyendo. Entonces, ¿qué haces cuando estás construyendo una nación? Tienes que construir una infraestructura que ayude a todos a ganar, a todos a tener éxito. Implica educación, medicina, negocios, vida de la iglesia, pero está la sabiduría involucrada para construir estructuras que hagan espacio para la bendición de Dios y la obra de Dios en las familias y en las comunidades. Este es el privilegio de construir una nación. Y eso es lo que está haciendo este hombre en Ruanda. Olvidé su nombre, pero está teniendo un profundo efecto en su país y en las naciones alrededor. ¿Para qué es la autoridad? La autoridad es para eso. La autoridad tiene el propósito de discipular las naciones. Ahora, solo una nación puede discipular una nación. Puedo discipular a un individuo. Pero es nuestra comprensión de ser una nación santa lo que nos posiciona emocional, mental y espiritualmente para ser efectivos en el proceso de discipulado. Es en esa postura de entendimiento que de hecho somos una nación que está aprendiendo a descubrir cómo funciona Dios mientras dirige y empodera a las naciones para que se conviertan en algo. En ese contexto tenemos la capacidad de discipular. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No se habla mucho al respecto, ni para mí ni para la mayoría de las personas que conozco, de que realmente tengamos una identidad como nación, pero es lo que somos. Y aprender a pensar en nosotros mismos como un pueblo que está aquí como una nación de siervos para sacar lo mejor de todas las naciones que nos rodean. No es una competencia, no es que ven a servirnos, sino es lo opuesto, es que estamos empoderados con revelación, con gracia, con el Espíritu de Dios para venir y empoderar, entrenar, enseñar y liberar a las naciones a su capacidad, a su potencial. El discipulado se trata de ser formado, llegar a ser como Él. Lucas dice que un estudiante cuando está completamente capacitado será como su maestro. Entonces todo el propósito del discipulado es levantar individuos y luego en este contexto naciones que sean como Jesús. No se trata de preparar a la gente para ir al cielo. Ese es el juego final, obviamente, sí, pero se supone que hay una forma de vida que se modela en cómo hago familia, negocios, política, educación, medicina. Se supone que todas estas áreas estén bajo la influencia de personas que funcionan en autoridad, no para el beneficio personal, sino para el beneficio de todos. Usar la sabiduría divina para construir algo. Y la autoridad es para ese fin. La autoridad no es un accesorio opcional para nosotros, tampoco lo es el poder. Jesús vino habiendo sido comisionado por el Padre, 1 Juan 3:8. El Hijo del Hombre fue enviado para destruir las obras del enemigo, así que Jesús vino con la misión de destruir las obras del maligno. Vino comisionado, pero no vino con poder. Ahora, siendo Dios, claro, sí tenía el poder y nunca dejó de ser Dios, pero Él eligió vivir de una manera restringida como el Hijo del Hombre, dependiendo del Padre para mostrarle qué hacer, y era el Espíritu de Dios que descansó sobre Él al que le habilitara para hacer lo que se le asignó. Lo hizo para modelarnos, para darnos un ejemplo que realmente podría seguirse. Así que Jesús vino con autoridad. ¿Por qué? Porque el Hijo dijo sí a la misión. El Padre le dio una misión, destruir las obras del enemigo. Él vino en la misión y vino con autoridad, pero Él no vino con poder, necesitaba un encuentro. La autoridad viene en la comisión, pero el poder viene en el encuentro. Así que Jesús viene comisionado con autoridad, pero Él fue a ser bautizado por Juan. En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Él y fue después de eso que comenzamos a verlo caminar en poder. El punto es que el poder transforma, el discipulado construye. Hay muchas personas que tienen transformación personal, pero
¿Tiene sentido? Pensemos en esto por un minuto. Alguien es transformado, lo hemos visto varias veces. Este encuentro con el Dios Todopoderoso que provoca esta increíble transformación, todas las adicciones y las cosas que tenías se rompe. Pero ¿cuántos saben que cuando todo lo malo se ha ido, igual tienes que construir algo? Y el discipulado es con el propósito de construir. La sabiduría nos da acceso a las herramientas para construir algo que sea duradero. El poder inicia el avivamiento, la sabiduría lo sostiene. Y la autoridad es lo que nos da acceso al reino de la sabiduría que Dios ha puesto a nuestra disposición. En el discipulado, toda autoridad me ha sido dada. Discipula naciones. En autoridad hacemos, pero en poder nos convertimos. Él dijo, y ustedes serán mis testigos. Como escuché decir recientemente, en autoridad hacemos. Funcionamos, tenemos tareas específicas, expresiones debido al manto de autoridad que cargamos. Pero en poder nos convertimos. En otras palabras, como las manos de un alfarero, el poder de Dios viene sobre una persona y comienza a dar forma a sus vidas, su valor, su forma de pensar, sus ambiciones. Y estas cosas se forman en una persona por un encuentro de poder y son distintos, se superponen en naturaleza, pero son distintos. Siento que perdí esto en los 2 primeros servicios, lo pensé hoy temprano. Siento que el Señor nos está dando una invitación para un bautismo de fuego. Un bautismo fresco, individual, familiar y corporativo. Hay algo en el aire. Ha estado sucediendo por un tiempo, pero hay algo en el aire a punto de equipar, capacitar y empoderar, liberar a las personas en diferentes niveles de expresiones del Evangelio. Tengo amigos, han sido golpeados, han estado en prisión, les dispararon y les han sucedido tantas cosas horribles en la predicación del Evangelio. Y cada uno de ellos dice que no podrían haber soportado todo sin ese encuentro específico que tuvieron con el Señor. Hubo un encuentro de poder abrumador. Señalan a eso y dicen que nunca habrían podido lograrlo. El poder no solo es para los milagros, creo en eso, ustedes lo saben, la destrucción del cáncer, las adicciones, todo, lo creemos y lo perseguimos. Pero una de las funciones principales del poder en el libro de los Hechos es la capacidad de resistir. Fue este bautismo de fuego el que los hizo llegar a donde no tenían otra opción. No ve la vida como si tuvieran múltiples opciones, sino que solo tengo una opción, es hacer lo que Él diga. Es el bautismo de fuego lo que reduce las opciones. Al mirar a través del libro de Hechos, en el capítulo 9 de Hechos, si quieres, puedes ir ahí, cuando ves a través del libro, verás este ciclo en los primeros 8 capítulos. Y cuando llegas al capítulo 10, estás en un punto casi 10 años después del Pentecostés. No solo son 2 semanas después del Pentecostés. Y cuando miras este ciclo, lo que tienes es un derramamiento del Espíritu Santo y luego le sumado aumento de almas, personas agregadas a la iglesia y luego persecución. Luego tienes un derramamiento del Espíritu Santo, más personas al reino y luego persecución. El derramamiento del Espíritu, más gente y persecución. Pero algo sucedió cuando Esteban estaba siendo asesinado. Era un hombre descrito como lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría.
Es uno de los que más admiro en la Biblia porque no era uno de los originales, pero se levantó bajo su influencia y llegó a un lugar tan prominente debido a su tierno corazón. Él es como este amante de la gente, este amante de Dios. Así que aquí tiene una sabiduría extraordinaria. Está lleno del Espíritu de Dios y lo están matando. Y Saulo de Tarso está a un lado. Y él es el líder de esta turba asesina que va a eliminar a los cristianos y ha sido enviado tanto por líderes religiosos como por el gobierno para encontrar a estos cristianos que están causando tanto levantamiento en las comunidades, como agitación, como liberar a la gente de las drogas y eso. Solo es un levantamiento si estás vendiendo drogas. Entonces enviaron a Saúl como el líder y mientras mataban a Esteban, enviaron a Saulo como el líder y Esteban ve los cielos abiertos y luego dice que ve a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra del Padre. En las Escrituras dice que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Pero en este momento Él está de pie para dar la bienvenida al primer mártir de la iglesia. Así que Esteban es asesinado. Pero junto antes de morir, ora y dice, Dios, no le tomes esto en cuenta. En otras palabras, Dios, perdónalos. Hizo una oración similar a la de Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuál es el punto? Esteban apuntó hacia las personas que lo estaban matando para que fueran lugares que Dios visitaría en el futuro individualmente, a donde Dios traería transformación. Y luego nos adelantamos 2 capítulos después, y este Saulo, que estaba buscando más cristianos para matar, tiene un encuentro con Jesús en el camino. Dios, en su bondad, lo derriba de su burro, y el Espíritu Santo, el caballero, ¿has oído hablar de él, no? Lo derriba de su burro y tiene este encuentro con Dios. Está ciego durante varios días y es una historia extraña, pero nació de nuevo. Saulo, el mayor enemigo de la iglesia. Así que aquí está este enemigo por el que oró. Un hombre que se estaba muriendo. Literalmente lo están matando en este momento. Y si alguna vez has escuchado una oración de sacrificio, una oración que costó algo, en lugar de dirigirla para protegerme, para orar por mí, por mi familia, por mi seguridad personal, lo que sea, él dejó todo eso a un lado y oró por los que lo estaban matando. Y en la siguiente escena ves a Dios visitando a uno de los que oró. Y Saulo se convirtió en la principal influencia en el Nuevo Testamento para llegar el Evangelio a las naciones del mundo. Misiones salió de este momento. Las misiones nacieron en ese momento de oración. Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. Tanto la autoridad como el poder se enfocaban en las naciones. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan, discipulen naciones, estarás revestido de poder y los llevarás a las partes remotas de la tierra. Ambos reinos nos establecerían, nos equiparían para tener un impacto en el curso de la historia, literalmente influyendo a las naciones. Y aquí está este ciclo de derramamiento del Espíritu, adición de almas, persecución, derramamiento del Espíritu, adición de almas, persecución. Y ahora Saulo es salvo. Capítulo 9, versículo 31. Uno de los versículos más increíbles de todo el libro de los Hechos. El versículo 31 dice, la iglesia de toda Judea, Galilea y Samaria, los lugares sobre los que Jesús había profetizado en Hechos 1:8. Judea, Galilea y Samaria tuvieron paz y fueron edificadas, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hasta ahora tenemos crecimiento. Porque el poder habilitó la resistencia. Debido a que el poder habilita la resistencia, tienes el aumento exponencial porque has sido fiel durante un largo periodo y ahora de repente hay multiplicación. La multiplicación se estableció debido a las personas que tuvieron encuentros con Dios y caminaron en poder. Y el poder, vieron los milagros y cosas extraordinarias, pero también enfrentaron oración, estoy seguro, para que Esteban se salvara. Si tú y yo estamos en esa multitud y lo conocemos, estamos orando. Dios, líbralo.
hacerlo y no sucedió. Lo que sucede cuando tienes tu peor momento, si lo manejas bien, se convierte en la puerta trasera de tu mayor promoción. Y aquí entonces tenemos a Stephen siendo martirizado, el peor momento, y en la siguiente escena, el tipo que es ese líder se salva y de repente tenemos a la iglesia moviéndose hacia la multiplicación. Es la cosecha de almas. Una de las cosas más importantes que hay que aprender en este rol de ser un seguidor de Jesús es que cuando valoro lo que Él valora, Él comienza a valorar lo que yo valoro. ¿Qué crees que significa cuando dice busca primero el reino y todas estas cosas serán añadidas? Significa eso, asumes lo que Él valora y permites que sus valores te moldeen. Cuando eso sucede, entonces Él está listo para escuchar lo que tú valores. Bueno, ¿por qué no hace eso primero? Porque entonces Él estaría construyendo una persona egoísta en lugar de una persona orientada al reino que puede ser confiada con bendición. Porque cuando la bendición es la recompensa y no la búsqueda, solidifica la devoción a Cristo. No dije eso también como quise. Cuando la bendición del Señor se agrega a una vida como recompensa, refuerza la devoción a Cristo. Pero cuando la bendición del Señor se convierte en la búsqueda, entonces crea una división en el corazón. Una de las cosas que más me ha emocionado en los últimos tal vez 10 años fue el descubrimiento, y esto puede parecer un poco tonto, pero fue el descubrimiento de la palabra proverbio y lo que significa. Reuní muchos años de búsqueda de la sabiduría divina. Me trajo una pieza faltante que nunca tuve, que no sabía. Brian Simmons de Passion Translation estaba compartiendo conmigo este concepto que la palabra proverbio en realidad proviene de una palabra que significa reinar o gobernar. Y que la esencia de la sabiduría es permitir que una persona gobierne sobre la vida, reinar. No está reinando sobre las personas, sino sobre la vida. El dinero no me controla, yo controlo el dinero. Puedes saber si estás siendo controlado por el dinero, porque el dinero es lo que te obliga a tomar decisiones. No me alcanza esto o esto. Todo se basa en dinero en lugar de dirigirlo hacia donde quieres que vaya. Entonces, la sabiduría fue diseñada para equiparnos para reinar en la vida. Entonces, estoy fascinado por esta invitación del Señor a discipular las naciones. Él no dijo tu vecino, lo cual hubiera sido suficientemente bueno. Él dijo naciones, porque así es como Él piensa. Así es como Él piensa, que tomamos decisiones hoy que afectan el curso de la historia de las naciones. Va a ser interesante para nosotros, emocionante, divertido y aterrador al mismo tiempo, cuando nos paremos ante el Señor y veamos el efecto de cada dólar que se dio, cada palabra de bondad que dimos, cada momento del que te detuviste a visitar a un amigo cuando fue inconveniente, y veremos el efecto dominó en la eternidad de todas estas cosas. No habrá ninguna parte de tu vida en la que no puedas ver el efecto, decisiones difíciles, fáciles y el impacto que tuvo en la eternidad. Y te puedo decir, solo puedo imaginar que nada más me va a importar en ese momento que eso. Va a ser qué hice con lo que me dieron. Y no es culparte para dar, es vivir desde la eternidad como ahora mismo. Es solo vivir pensando en el impacto eterno.
Y si las naciones nunca han sido parte de tu pensamiento, entonces aprende. Solo elige una. Elige Japón y luego cada vez que lo veas en las noticias o leas un artículo en el periódico, haz algo que llame la atención, pero elige algún lugar en la tierra, elige una de estas 12 tribus por las que oramos. Tal vez sea solo una vez a la semana, pero lo que haces es no perder de vista una invitación del Señor para ti personalmente, sino tu identidad en una familia a la que se le ha dado una asignación. Esas coordenadas, ¿no es lo más extraordinario de la historia? Una niña de 3 a 5 años obtiene números y te lleva directo a la tribu. Quiero ir a buscar a ese pastor. ¿Dónde se oculta? Es extraordinario. Pero ese es el Señor. Para mí esto reafirmó estas 2 semanas enteras como familia. Fue su amén. Aquí, déjame mostrarte. Hablaré a través de un niño. Wow. Gracias, Señor. Ok, terminé. Bastante seguro. Chris, ¿por qué no vienes y eso es lo que solo tú puedes hacer? Sí, ya sabes tu parte. Good morning. Buenos días. ¿Se ven bien? Gracias. Bien hecho. Dije... ¿Está encendido? Ok. Hola. Lo dije en el primer servicio, he estado con Bill durante 36 años y sigue siendo mi predicador favorito. En el primer servicio tomé como 5 páginas de notas y es una sabiduría increíble, no sé dónde lo saca. Tal vez Dios, no sé, quién sabe. Ha sido increíble. Y solo quería compartir, el domingo pasado estábamos con el personal y estábamos hablando de hacia dónde vamos para este día y para las próximas 2 semanas en todo este impulso para las naciones. Y mientras interactuábamos, estaba recordando algo que sentí y se convirtió en una activación. Estaba pensando en cuántas veces he estado en países extranjeros, lugares como África, y me encuentro con un misionero y le digo, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta general siempre ha sido, cuando tenía 8 años, escuché a un misionero en nuestra iglesia y el Señor me dijo que sería misionero en África, en la India, en algunos de estos lugares. Y estaba pensando en cuántas veces cuando escuchamos el llamado a las misiones, a menudo cataliza un destino divino del que ni siquiera eres consciente hasta que alguien toca esa nota y resuena contigo. Y tú dices, ese soy yo. Estoy llamado, puede que no sea a largo plazo o no para siempre, pero resuena, algo pasa. ¿Alguna vez has tenido a alguien compartiendo algo realmente simple contigo y comienzas a llorar y dices, no tengo ni idea de por qué estoy llorando? Piensas, lógicamente esto no es emocionante o conmovedor para mí, pero algo se está conectando con mi corazón. Y estoy resonando con algo que es como lo profundo, llámalo profundo. Y sentí esta mañana que después de que John y Cindy compartieron y Bill compartió, sentí que debíamos reconocer y comisionar a las personas que están teniendo ese tipo de momentos. Tal vez eres un niño o una persona mayor o algo intermedio, pero estás escuchando estas voces y dices, de hecho necesito tomar una posición. Recuerdo que cuando era niño, y en realidad no lo recordé hasta esta mañana, ha pasado mucho tiempo, pero cuando era un niño, tal vez 6, 7, 8 años de edad, donde juegas como a imaginarte cosas. Yo con mi hermana siempre jugaba de que yo compraba un helicóptero y volábamos a África y ayudamos a los africanos, a los pobres. Y jugamos así durante años. Nunca había estado en África,
Nunca había sido expuesto a un misionero. Y ahora probablemente he estado en África 15 veces. Fui miembro de la junta directiva de Heidi Baker, 8 años, Tracy Abbas. Me encanta. Y Kathy y yo somos grandes partidarios de misiones, especialmente africanas. Y siento que el Señor puso en mi corazón cuando era un niño pequeño. Y luego conocí a Tracy, luego Heidi Baker, y es como si algo resonó en mí, como se supone que debo ser parte de esto. Y si estás en la sala o estás en línea y sientes que hay un llamado a las misiones en tu corazón, quiero que te pongas de pie y como cuerpo vamos a comisionarte. Puede ser que te vayas la otra semana o que te vayas por 10 años, pero siento que es importante que frente a tu familia reconozcas, este soy yo, sé que se supone que debo ir a las misiones. Y estoy muy agradecido por todas las personas que financian misiones. No podemos ir sin ustedes, pero hay personas que se supone que tu vida debe estar en una tierra extranjera, hablando con la gente sobre Jesús. Y si eres tú, ponte de pie. Y si estás viendo en línea, solo ponlo en el chat. Di, ese soy yo, esa soy yo. Y nuestro equipo va a tratar de interactuar contigo. Y los que los rodean pueden poner sus manos en su hombro y de alguna manera reconocer, comisionar a estas personas. Y voy a guiarlos en una oración en este momento. Padre, en este momento como cuerpo, encomendamos a estas hermanas y hermanos en el nombre de Jesús a la misión de cambiar, discipular y transformar a las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, mientras se paran en fe, decimos, sí, estamos contigo, sí, estamos de acuerdo contigo y sí, oramos por puertas abiertas para ti en el nombre de Jesús. Que esa cosa que podría haber estado en ti desde que eras un niño o incluso como Jeremías, que Dios dijo antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ya te había llamado. Entonces te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.